Vamos a seguir con el tema, con el estudio acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es el estudio que estamos realizando en estos domingos y hoy es la quinta entrega. Para quienes toman notas, estamos desarrollando este estudio, investigando en el Antiguo Testamento la obra del Espíritu Santo, sus funciones, sus obras, sus hechos, todo lo que hizo el Espíritu de Dios bajo la voluntad del Padre y del Hijo. Lo hemos ido llevando por textos, por libros, y hoy quisiera que tomáramos ya el primer subpunto de todo este estudio, que he titulado El Espíritu Santo hace que sus siervos fieles. Que sus siervos sean fieles hasta morir por Dios. Voy a repetir. El Espíritu Santo hace que sus siervos sean fieles, inclusive hasta que les toque morir por Dios. Y vamos a ver un caso aquí particular interesante en el que queremos ir punto por punto mirando el aspecto histórico y luego vamos a aplicar la palabra en el día de hoy. La primera cita que vamos a estudiar se encuentra en Crónicas, segundo libro, capítulo 24, los versículos 20 al 22, versículos 20 al 22. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, aquí estamos en este recinto que llamamos casa tuya, donde nos reunimos para cantar y para oír tu voz. Permítenos a todos los que estamos aquí, los que nos escuchan a través de la radio y la TV, que realmente tengamos la convicción y la seguridad que la palabra que estamos escuchando es tu palabra, palabra de vida, palabra eterna, palabra gloriosa, palabra que transforma, palabra de poder. Rogamos que esta palabra sea usada por tu Espíritu como espada de dos filos en la vida de cada uno de los que estamos escuchando. Confiamos en la asistencia tuya y la dirección de tu Espíritu para tu honra y tu gloria. Creemos en ti y nos abandonamos en tus manos para que tú trates con nosotros como tú lo has determinado. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura entonces a este pasaje bíblico. Dice aquí, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y presentándose ante el pueblo declaró: así dice Dios el Señor, ¿por qué desobedecen mis mandamientos? De este modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. ¿Quién fue Joás? Fue un niño que en su niñez hubo una amenaza contra el rey, que era su padre, y lo iban a matar. Así que este sacerdote, Joiada,
lo escondió, lo protegió, lo educó y cuando tenía 7 años lo declaró rey de Judá. Este niño comenzó a reinar en Judá a los 7 años. Y su tutor, su director, su guía era el sumo sacerdote. Una cosa importante que noto aquí es que este hombre fue completamente desagradecido, desleal con el sacerdote, que fue como su padre, su tutor, quien lo guió. ¿Por qué? Porque durante todos los años de su reinado y mientras vivía el sacerdote, él lo guió al temor de Dios y a hacer las cosas que le agradaban a Dios, y hizo reforma y tantas otras cosas más. Vale la pena que lean todo el capítulo 24. Pero cuando murió el sacerdote que lo guiaba, su tutor, él se apartó de Dios, se apartó de los mandamientos, y toda la nación y él se corrompieron, se fueron tras la idolatría y paganismo y la maldad y la iniquidad. Hasta el punto, como podemos ver aquí en este pasaje que hemos leído, que este hombre no quiso escuchar la voz de Zacarías, que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías y les habló en el nombre del Señor. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué desobedecen mis mandamientos? De esa manera ustedes no van a prosperar. Pero ellos no quisieron atenderlo. Él les dijo: como me han abandonado, yo también los abandoné. Era la palabra de Dios. Era Dios quien hablaba por medio de su Espíritu Santo a través de Zacarías. Pero ¿qué dice el texto? Que ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joiada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Imagínense ese cuadro, por favor piénsenlo, dentro de los lugares del templo, lugares sagrados. Allí en uno de los atrios, en la parte de afuera, lo apedrearon y lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Lo mataron porque estaba hablando la palabra de Dios. ¿A quién le estaba hablando? Al rey, que había sido criado por el padre de Zacarías, que lo había formado. ¿Por qué lo mataron? Porque se habían apartado de Dios. Y seguro que Dios se había apartado de ellos, como dice la Escritura. Lo que quiero mostrar son varias cosas. Primero, que este varón que murió, que fue asesinado vilmente, estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso, al morir, al momento en que estaba muriendo, dice que el Señor vea esto y te juzgue. No le dijo esas palabras a todo el pueblo, se las dijo al rey, porque el rey había dado la orden y era la cabeza visible del pueblo. Otra cosa que quiero que ustedes observen, lo que puede ocurrir cuando el Espíritu Santo no es tomado en cuenta. No importa que sea gobernante, no importa que sea líder, no importa que sea un hombre que Dios ha bendecido por mucho tiempo, por muchos años allí, pero una vez que se aparta de Dios, queda sin Dios y produce una cantidad de asuntos que pertenecen a este mundo, a la carne, al pecado y al reino de las tinieblas. Hasta el punto de mandar a matar a un chico con el que él se había criado como hermano, y lo asesinaron vilmente. Pero otra vez quiero resaltar cómo el Espíritu Santo fortaleció a este varón
que estando allí bajo el peso de las piedras, muriendo ya, todavía habló y se mantuvo fiel, no se fue corriendo, no huyó. Ahí estaba un varón de Dios que para poder hacerle frente a la vida necesitaba del poder de Dios en su vida. Esa es la historia, eso es lo que acontece según lo que nos narra el capítulo 24 de Segunda de Crónicas. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros en el día de hoy? Ya les he dicho en los estudios anteriores que el Espíritu Santo venía sobre los siervos de Dios esporádicamente, reposaba sobre ellos para hacer la obra que Dios había determinado hacer a través de esos hombres. Y luego el Espíritu se iba. No así con por lo menos dos que sabemos con toda seguridad, Moisés y David, sobre los cuales reposaba el Espíritu Santo de Dios. Pero comparando el caso de ellos con el caso nuestro, nosotros tenemos una bendición mayor que ellos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Sin embargo, mis amados, cuando se nos presentan situaciones, nosotros, cualquiera que sea, persecución, ataque, lucha, que nos rechacen como fue rechazado Zacarías, que nos insulten y todas estas cosas, o que tengamos que tomar decisiones, por lo general las hacemos con nuestra fuerza. Siempre acudimos a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, a las autoridades, a las leyes, en primer lugar. No quiero decir que no se recurra en un momento dado a aquello. El problema no está allí, el problema está quién tiene la prioridad, ante quién recurrimos, ante quién nos postramos, ante quién buscamos primero de todo, en primer lugar, para darle el lugar que le corresponde. Dios no nos ha dejado solos. El Señor Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. Y el Señor Jesús dijo, a ustedes les conviene más que yo me vaya, que me quede. Porque si me quedo, no vendría el Consolador, el otro Consolador, a sus vidas. Y enseñó que cuando el otro Consolador, el Espíritu Santo, vendría, estaría primero con nosotros y segundo en nosotros. Con nosotros y nosotros. Nosotros debemos tener la conciencia, la certeza, la seguridad, la fe, la convicción de que Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos a toda la verdad, para fortalecernos en toda circunstancia de adversidad, para transformar nuestras vidas y para usarnos como Él quiere. ¿Cómo dispone Dios usar a un hombre? Dios mira el corazón de ese hombre y de esa mujer y lo usa como instrumento cuando Él quiere y como Él quiere, a la manera de Él, pero no lo usa solo, siempre lo llena con su Espíritu Santo. La pregunta que quiero formularles a todos ustedes, a cada uno en particular es, si Dios te quisiera usar ahora, ¿tienes un corazón disponible para Él? ¿Tienes un corazón disponible para Él? ¿Tienes una mente disponible para Él? ¿Cuántas veces Dios ha querido usarte y te ha hablado al corazón? Te ha hablado de diferentes maneras, ha tratado directamente con tu vida. Y tú le has dicho no, porque no tengo tiempo, porque no soy digno, porque no me creo, porque no ando bien, o porque no has creído que es la voz de Dios. Por eso la pregunta es válida. ¿Estás disponible las 24 horas? Cuando Dios quiera intervenir tu vida y llamarte para hacer lo que Él quiera y como Él quiera, ¿estás preparado para eso?
Dios mira el corazón. Dios mira el hombre que le cree, la mujer que le cree, que está disponible, que está entregado a Él, que le sigue de verdad, que no le duda, que le cree, que le acepta y que está bajo su señorío y que se deja guiar por el Espíritu Santo. Esto es algo que podemos aprender para poder sobrevivir a cualquier circunstancia, aún la muerte misma. Hasta ese punto debemos estar disponibles para el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ese punto, hasta morir por Él, así como le sucedió a Zacarías en el relato que hemos considerado. Un segundo subpunto para esta ocasión lo he titulado: el Espíritu Santo muestra la fidelidad de Dios aunque no lo merezcas. El Espíritu Santo es fiel a ti por disposición de Dios el Padre, aun cuando no lo merezcas. Ahí está la gracia, la misericordia y la bondad de Dios. El Espíritu Santo insiste y persevera para seguir hablándote. Y Él te habla de diferentes maneras. Te habla por la palabra, te habla por sueños, te habla por pensamientos, te habla por un sermón, te habla por un niño, por tu esposa o por tu esposo, por tu hijo o tu hija. Es más, hasta un inconverso puede utilizar para hablarte. Dios tiene el poder para hacerlo. La cuestión es estar pendiente para hacerlo y disponible para vivir para Él. El caso que vamos a leer muestra un pueblo al cual Dios cuidadosamente cuidó y protegió y bendijo, y un pueblo que no tuvo en cuenta a Dios, pero que a pesar de eso, Dios por su Espíritu Santo seguía obrando en él. Nehemías 9, versículos 18 al 21. Nehemías 9, 28 al 21 en la Reina Valera del 60. Dice así: además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Y oigan más: y enviaste tu buen espíritu para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿Le dan la gloria a Dios por eso? Es el cuidado que Dios tiene con aquellos a los que ama, a los que ha llamado para sí. Lo hizo con el pueblo de Israel. Momento tras momento el pueblo de Israel se apartó de Dios. Su corazón estaba lleno de idolatría, de paganismo, de hipocresía, de engaño, de dureza de corazón. Pero Dios, a pesar de que el pueblo no lo merecía, era tan bondadoso, pero tan bondadoso, que como dice este pasaje bíblico, Dios no apartó su nube de ellos de día, ni la columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde debían andar. Y dice el texto que Dios envió su propio espíritu para enseñarles, para guiarles.
Y hermano, yo creo que hoy nosotros también estamos en la misma situación. Porque Dios nos ha dado su Espíritu es precisamente para guiarnos, para enseñarnos, para dirigir el camino por donde debemos andar. Así como alumbraba de noche el camino al pueblo de Israel y de día una sombra para que el sol no les hiciera daño, Dios está ocupado de protegernos con ángeles, con bendición, con gracia, con amor. Pero muchas veces, individualmente, tú le tienes en poco, no dependes del Espíritu Santo, no te rindes al Espíritu Santo, no valoras el amor inmenso de Dios para tu vida. Y muchas veces tú decides hacer de tu vida lo que tú quieres, cuando quieres y como quieres. Tus decisiones, tus mismos negocios, tu conducta, tu comportamiento con la gente en el medio en donde vives. Dios tiene un propósito con tu vida. Y tú estás desarrollando otro propósito diferente. Dios quiere que camines por este camino y probablemente tú estás andando por este otro camino. Y Dios sigue siendo bondadoso y misericordioso, pero tú no quieres escuchar la voz de Dios, porque por aquí entra por un oído y por el otro sale. Sales emocionado del culto, de la enseñanza, y no demoras tanto cuando ya estás tomando tus propias decisiones para hacer lo que quieres. Vienes el domingo aquí y escuchas la palabra en donde Dios te da una orientación y mañana, el lunes, estás haciendo todo lo contrario de lo que Dios te ha dicho. Mis amados, creo que ha llegado el tiempo para que tomemos en serio la palabra de Dios. Mire, hermanos, escúcheme bien. Ya es tiempo que tú te quites esa máscara de hipocresía y de religiosidad. Dios quiere guiarte por el camino que Él ha dispuesto para ti y quiere tomarte de la mano. No con base en el esfuerzo tuyo y en tus fuerzas y en tu poder y en tus conocimientos, ni en tu experiencia, sino con base en la dirección absoluta del Espíritu Santo de tu vida las 24 horas del día. Quien tiene que tomar la decisión eres tú. No puedes continuar en la misma forma de vida. No puedes continuar en lo mismo de siempre. Tienes que levantarte y decirle al Señor: heme aquí, estoy no solo para que me envíes, sino para vivir para ti y para hacer tu voluntad. Para eso Dios nos ha dado su Espíritu, ¿sí o no? ¿Es para eso o no es para eso? Que el Señor Jesús prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros para guiarnos siempre. Estará con ustedes y estará en ustedes para guiar. La calidad de vida que le agrada a Dios, la calidad de carácter que quiere Dios, está centrado en el Señor Jesucristo. Él es el modelo. Y el trabajo del Espíritu Santo es transformarte a ti y a mí y a todos los hijos de Dios a la imagen misma de nuestro modelo, Jesucristo nuestro Señor. No de vez en cuando, sino todos los días. Yo te voy a hacer un interrogante muy serio. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Jesucristo? Seguro que ha habido cambios. Seguro que ha habido cambios que Dios te ha dado y otros que tú te has inventado. Pero la pregunta es esta: ¿cuánto te pareces a Jesucristo? ¿Cuánto te pareces en tu carácter,
en tu vocabulario, en tu manera de actuar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de tratar a tu esposa y a tu esposo, a tus hijos y a tus padres, a tus hermanos. ¿Cuánto te pareces a Jesús? Si la meta de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo, es necesario que nosotros día a día hagamos una evaluación de cuánto nos parecemos a Él, porque la meta de Dios es que lleguemos a ser como Él. Pero esa obra no la puedes hacer tú, ni la puedo hacer yo, esa es la obra del Espíritu Santo de Dios. Dios tuvo misericordia de Israel. Y Dios tiene misericordia de nosotros, por eso no hemos sido consumidos. Pero permíteme decirte que hay muchas consecuencias funestas en la vida de muchos de ustedes que son resultados de su dureza de corazón, que son resultados de su desvío, que son resultados de su orgullo, que son resultados de su dureza de corazón, de su poca fe, de su poco compromiso con el Señor y de no vivir una vida sujeta al Espíritu Santo de Dios. Es cierto que el Espíritu Santo produce milagros, es cierto que el Espíritu Santo sana enfermos, es cierto que el Espíritu Santo resucita muertos, es cierto que el Espíritu Santo echa demonios, es cierto todo eso, pero la meta número uno del Espíritu Santo es transformar tu vida a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta número uno. Transformación. De pronto mides a tu iglesia diciendo, aquí no está el Espíritu Santo porque no hay milagro, porque no hay esto, ni porque no hay esto otro. Por favor, no lo pienses más así. Piensa seriamente qué tanta transformación hay de tu vida, qué tanta transformación hay de tu carácter, qué tanta transformación hay de tu conducta, de tu modo de vivir. Eso es lo que tú debes examinar primero. Y cuando seas honesto y honesta con el Señor, estoy convencido que el mismo Espíritu de Dios te va a renovar poderosamente. Creo que el Espíritu Santo ha estado contristado en la vida de muchos creyentes, pero ya llegó el tiempo en el que Dios quiere glorificarse. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, amados? Veamos otra cita en el mismo capítulo de Nehemías. Nehemías capítulo 9. Veamos los versículos 30 y 31. Igualmente en la versión Reina Valera. Dice así, continúa con su relato, lo soportaste por muchos años y le testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Como te decía hace unos momentos, ¿cuántas veces te ha hablado Dios? Como mínimo, cada domingo Dios te habla. Como mínimo. Y los que son fieles para venir los martes, tienen otro. Que vienen los viernes, otra oportunidad. Y los que leen la Biblia en su casa, ahí está Dios hablándole. ¿Cuántas veces te ha hablado? Vamos a ser honestos también con esto. Escúchame. Pregúntate, analiza y observa. ¿Qué haces tú con la palabra de Dios? Cuando Dios te habla, cuando Dios te da un mensaje, ¿qué haces con ese mensaje? Déjame, tal vez cuando es una promesa, brincas en un solo pie. El Señor me ha prometido, me va a dar, espero esta promesa, recibo esa bendición, ¿verdad que sí? Fácil decirlo, pero cuando el Señor te dice, levántate y ve a evangelizar. ¿Cuántas veces el Señor te lo ha dicho?
¿Cuántas veces el Señor te ha dicho que hables de Él a otras personas? ¿Estás interesado en el bolsillo de Dios, en la cartera de Dios, en los recursos de Dios, y no estás interesado en Dios? El que está interesado en Dios agrada a Dios y no vive egoísticamente esperando la bendición. Pero Dios nos ha dado su Espíritu para que vivamos para Él, no es para seguir viviendo para nosotros. Es que Dios es muy bueno, Él me conoce, Él sabe, es misericordioso. No dice la Biblia que es misericordioso, que nunca me rechaza, que siempre, que al que viene a Él no lo echa fuera. Nos justificamos y ahí nos escudamos. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que así como es fiel Dios en la promesa que te hace, así como Dios es misericordioso en amarte, en cuidarte, en protegerte, también Dios es fiel en cumplir su palabra. Con Dios no se puede jugar. Pastor, nos está metiendo miedo, nos está tratando mal este día. Eso es parte de la justicia de Dios. El que está bien con el Señor, el que está siendo humilde y obediente y cada día lo toma en cuenta y le permite el señorío de Él, no tendrá problema. El problema está precisamente en el que ha endurecido el corazón y no quiere escuchar a Dios. Aprovechemos esa misericordia, esa bondad, esa gracia, ese amor de Dios que nos está llamando diariamente. Para eso murió Cristo, para comprarnos, y Él nos compró no para que sigamos viviendo como queremos nosotros, como aprendimos del mundo, sino para que seamos una nueva creación en Cristo Jesús y viviendo en toda forma una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa nueva vida no la puedes vivir tú en tu fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. No importa los años que tengas, ni la experiencia que tengas, ni qué ministerio tengas. Eso no interesa. El Espíritu Santo es tan indispensable en los hijos de Dios, en su relación con Dios. Ese es otro subtema. Que David personalmente le pidió a Dios lo siguiente. Repito, para los que toman notas. El Espíritu Santo es tan, pero tan indispensable para la vida, para la comunión de un hijo de Dios, de un hijo de Dios con Dios. Tan indispensable que David lo reconoció. Y David, sabiendo la experiencia que tenía con Dios, lo pidió, lo suplicó. Cuando pecó y cuando reconoció su pecado, él confesó su pecado, pero le pidió a Dios cosas importantísimas que cada creyente en el día de hoy debe tener en cuenta. Salmo 51, vamos a ver. Versículos 1 y 2. Luego los versículos 6 al 12, en la Nueva Versión Internacional. Salmo 51, 1 al 2 y luego 6 al 12. Escuchen bien cómo David ora en arrepentimiento y rindiendo su vida al que le podía sacar de allí y proteger. Dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, a tu misericordia, a tu bondad, conforme a tu inmensa bondad, tu inmensa gracia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría,
Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que en un espíritu obediente me sostenga. ¡Qué oración, hermanos! ¡Qué oración! ¡Qué modelo de petición de un corazón arrepentido que reconoce la maldad en la que ha estado y que reconoce que Dios es el único que puede perdonarlo, que puede restaurarlo, que puede llenarlo de su presencia y la necesidad mayor de que no quite su Espíritu Santo de su vida? Debemos aprender esa oración, ¿verdad? No para repetirla mecánicamente, sino en el sentido mismo de la verdad, con un verdadero arrepentimiento. Creo que esa oración la estamos necesitando. La iglesia la necesita. Tú la necesitas. Repito, no para repetirla como loro, sino en el sentido profundo de un verdadero arrepentimiento y de recurrir con todo el corazón sabiendo quién es Dios y el único que puede perdonar, y oír esa oración y ese clamor, y especialmente que no quite su presencia. Quitar la presencia de Dios es quitar al Espíritu Santo. Yo no sé si eso funciona hoy día, de que Dios quite o no quite el Espíritu Santo. Yo eso no lo puedo afirmar, porque la palabra dice que el Espíritu Santo está en sus hijos para siempre. Pero lo que sí puedo afirmar es que contristamos al Espíritu Santo, que se enfría, que es como si no estuviera. Es como si no estuviera presente. Es vivir un desierto espiritual, es vivir un caos emocional, es vivir en una falta de autoridad, es vivir sin fe, sin esperanza, atormentado, de mal carácter, haciendo todas las cosas que a Dios no le agradan, todo lo contrario de lo que Él nos muestra, sin amor, sin ternura. Me enojo con frecuencia, trato mal a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al jefe o a los empleados. Siempre estoy en una actitud que no agrada a Dios. Eso es una evidencia de que el Espíritu Santo está contristado y es como si no estuviera. Vean lo que David dice: que no se aparte de mí el gozo de la salvación, la alegría de tu presencia, la alegría de tu amor, la presencia de tu Espíritu. ¿Quién sabe cómo está cada uno de los que estamos aquí? Sí, lo sabe Dios, pero tú también. David recurrió a Dios. ¿A quién hay que recurrir ahora mismo? Ahora escúchame, ¿la palabra que estás recibiendo hoy es para avergonzarte? ¿La palabra que estás oyendo hoy es para ponerte mal en público? Dime, la palabra que estás recibiendo hoy es una luz para orientarte, para decirte: ven a mí, depende de mi espíritu y serás hombre libre y mujer libre de eso que te ata, de eso que te cautiva, de eso que tú no puedes vencer, de eso que te está haciendo daño. Dios quiere librarte, sacarte de allí y hacerte vivir como un hombre de Dios, como una mujer de Dios, solo por su Espíritu en Cristo Jesús. Tú tienes la opción de creer y aceptar y vivirlo, y tienes la opción de no creer o que de continuar así porque a ti te parece, porque tú crees que la vida que llevas es la vida que le agrada a Dios. La vida cristiana verdadera no la establece el hombre. La vida cristiana está establecida por Dios y revelada en su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser de conformidad con la palabra de Dios.
Otro subpunto. Dios, por medio del Espíritu Santo, da vida a la naturaleza y a los animales. Oiga, y si Dios también usa el Espíritu Santo para darle vida a la naturaleza y a los animales, con mayor razón Él está disponible para darte vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. El Espíritu Santo es el director de mi vida y es el director de la iglesia. Por eso tenemos que depender de Él. Pero antes de compartir la cita bíblica, me gustaría dejar con ustedes varias citas bíblicas para que ustedes las estudien en su casa. Anoten estas citas. Job 33:4. Anótelo. Job 33:4. Job 34:10 al 15. Salmo 139 y Salmo 140. Repito las citas para los que anotan. Job 33:4, Job 34:10 al 15, Salmo 139 y 143. Ahora sí, vamos a la cita que queremos tratar con este punto. Salmo 104, los versículos 25 y luego 27 al 30. Salmo 104, versículos 25, 27 al 30. Dice así: He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. ¿Quién cambia la situación? ¿Quién transforma todo? Dígame, ¿quién lo hace? Les quita tu mano, le quita tu presencia, le quita tu bendición y todo va de mal en peor. Pero le envías tu espíritu y ¿qué hace? ¿Les da qué? Vida, vida. Le da vida. ¿Y qué más? Renueva. No solamente la naturaleza, a los animales mismos, pero con mayor razón al ser humano. ¿Qué te parece? ¿Quién puede cambiar la situación que estás viviendo, amado mío? En tu relación con Dios, ¿quién puede cambiar esa relación, esa situación? ¿Quién tiene el poder para hacerlo? ¿A quién ha dejado Dios en Cristo Jesús? Para todos los que seguimos a Cristo, ¿a quién ha dejado Dios? ¿La iglesia? Lamentablemente no, pero la iglesia puede ser un instrumento. A los pastores, lamentablemente no, pero los pastores pueden ser instrumentos. Pero ¿a quién ha dejado directamente para hacer lo que los hombres no podemos hacer? Al Espíritu Santo, en Cristo Jesús, para la gloria de Dios. ¿Ves pensando cuán lejos está tu relación del Espíritu Santo? Y como David, ven y ríndete y renueva esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver un punto más. El Espíritu Santo, con sus atributos, hizo que el Mesías se deleitara en la justicia de Dios. El Espíritu Santo, con sus atributos, hizo que el Mesías se deleitara en la justicia de Dios. El pasaje que vamos a leer fue dado como una profecía posiblemente 800 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Pero ese mismo pasaje ya se cumplió, esa profecía ya se cumplió al pie de la letra.
Y vamos a ver los efectos de esa obra en la vida del Mesías, en la vida del Señor Jesucristo. Y luego terminaremos aplicando que Él es el modelo a seguir. Y para poder hacer lo que Él hizo, como Él lo hizo y como Él lo manda y como está establecido, así como Él necesitó literalmente al Espíritu Santo para hacerlo, también tú y yo necesitamos al mismo Espíritu de Dios para hacerlo. El pasaje bíblico se encuentra en Isaías, capítulo 11. Isaías capítulo 11. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Y les pido el favor de prestar mucha atención a lo que dice aquí. La profecía comienza diciendo: del tronco de Isaí brotará un retoño. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre ese vástago. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y exactamente cuando el Señor Jesucristo vino y dispuso ya hacer la obra del Padre, públicamente Dios derramó su Espíritu Santo sobre Él. El cielo se abrió, vino como una figura, una paloma sobre Él, y una voz del cielo del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en Él está toda mi complacencia. Y a partir de ese momento, el Espíritu Santo, escúchame la frase que voy a usar, el Espíritu Santo se encargó de la vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Es verdad que el Señor Jesús es Dios y estaba aquí en la tierra como Dios, pero también es verdad que Él renunció a actuar y usar sus atributos como Dios y se constituyó en un simple hombre, en un simple mortal, y estaba expuesto al pecado y a la desobediencia, y era un hombre en todo el sentido de la palabra para poderse identificar totalmente con el ser humano. De otra manera hubiera sido un superhombre que hizo todo lo que hizo, y que no sería justo que ahora Él, siendo un superhombre, me pida a mí que haga lo mismo. No, Él vino como hombre aquí a esta tierra y se identificó con el hombre. Pero para poder vivir y hacer la absoluta voluntad del Padre y agradarlo en todo, Él con placer y con alegría recibió al Espíritu Santo que vino sobre Él, sobre su vida, y a partir de ese momento fue el Espíritu Santo quien dispuso llevarlo al desierto. ¿Sí o no? ¿Quién lo empujó al desierto? ¿Quién lo llevó al desierto para ser tentado? ¿Y quién le dio el poder para vencer? ¿Quién le dio el poder para sacarlo adelante? Y cuando regresó del desierto después de los 40 días, dígame, ¿cómo venía? Venía con poder, la gente era sanada, el poder de Dios fluía a través de la vida de Jesús. ¿Cierto o no? Dígame, ¿es cierto o no es? ¿Y quién es ese modelo para tu vida? ¿Es el Señor Jesús o no es el Señor Jesús? Ahora escúchame, el mismo Espíritu que Dios le dio a su Hijo es el mismo que te ha dado a ti y que me ha dado a mí. No hay uno diferente, es el mismo Espíritu. ¿Cuáles atributos tenía el Espíritu Santo en la vida de Jesús? Mire, Espíritu del Señor, eso quiere decir del Espíritu de Dios. Espíritu de sabiduría y de entendimiento o inteligencia. Espíritu de consejo, de palabra sabia y de poder. ¿Y sabe qué más?
Espíritu de conocimiento. ¿Y de qué más? Espíritu del temor de Dios. Escúchame, mi querido y mi querida. Si hay una necesidad grandísima en la vida de cada creyente, es la necesidad de tener espíritu de temor en su vida, el espíritu de temor a Dios, ¿sí o no? Cada uno quiere hacer su vida sin tener temor de Dios. Mira, aquí está el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida como espíritu de temor de Dios, para que tú respetes a Dios, para que tú ames a Dios, para que tú te sujetes a Dios, para que tú vivas para Dios. El espíritu completo, perfecto, espíritu de consejo, espíritu de poder para vencer las tentaciones. Déjame decirte algo sobre las tentaciones. Las tentaciones jamás se apartarán de ti. Las tentaciones no se apartan del creyente. Las tentaciones están allí todos los días, las 24 horas del día. Y peor, la tentación más fuerte es en la parte donde tú eres más débil. Ahí es donde la mayor tentación te asedia. Pero tú no tienes poder para vencer las tentaciones. Tú no puedes poner en tu corazón decir, yo no voy a seguir con esta tentación, o hasta aquí llegó, no la voy a vencer. Jamás, siempre sales vencido. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué? Porque el único que te da el poder para vencer la tentación en Cristo Jesús es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Por qué actúo yo así? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué digo esto sin temor de Dios? No le tengo miedo a Dios, no le tengo respeto. ¿Por qué lo hago? Me duele haberlo hecho. Cuando el Espíritu Santo llena tu vida, ahí hay temor de Dios. Y mire lo que sigue diciendo el texto, para demostrarles en qué consiste el temor de Dios. Dice, Él se deleitará en el temor del Señor. El Señor Jesucristo se deleitó en el temor de Dios. Siempre hizo todo agradándole al Padre. Mire lo que hace el temor de Dios. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con vara de su boca, con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. Y oigan esto, la justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. ¿En qué consiste el temor de Dios según ese pasaje que vivió el Señor Jesús y que practicó? Dice ahí, no juzgará según las apariencias, ni hará juicio por lo que oiga decir. Se deleitará en el temor de Dios, haciendo la justicia de Dios. Dígame si es así o no lo que voy a decir. Es muy propio de tu vida. Es muy propio de tu vida. Escúchame, esposo, con frecuencia juzgas a priori a tu esposa por lo que tú supones o por las apariencias. Esposas, ustedes también hacen lo mismo. Juzgan a priori a sus esposos por las apariencias, por lo que suponen. Pero el Señor Jesús entendió que no debía hacer eso, sino deleitarse en el temor de Dios para no hacer tal cosa. Y eso es la justicia de Dios. Es muy propio de nosotros hacer eso. Pero si quieres que tu vida cambie, necesitas al mismo espíritu que necesitó el Señor Jesús como hombre aquí en la tierra. Pero en verdad no es una necesidad para ti, porque ya tú lo tienes. Lo que tú necesitas es creerle a Él, aceptarlo, rendirte a Él
y las 24 horas de cada día estar dispuesto para el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios al corazón de los creyentes que han nacido de nuevo? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está allí? ¿Está contristado? ¿O es plenamente Él quien gobierna tu vida? Así como se gozan en las promesas, también debemos gozarnos todos en lo que Dios ha determinado. Ya no es una promesa, es una orden, es algo ya realizado, ya hecho. ¿Y qué es lo que ha sido hecho? Lo que ha sido hecho es que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de poder, el Espíritu de consejo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del temor de Dios, el Espíritu de la justicia y del amor de Dios, ese Espíritu está en tu vida. No es una promesa, es un hecho ya. Y si es un hecho, ya tengo que ver los efectos de esa presencia. Tiene que estar sucediendo algo en mi vida. Y si hasta este momento no ha sucedido, tengo que examinar y rendirme y darle lugar al Espíritu de Dios para que Él transforme lo que tiene que transformar en mi ser. Y para que me use como Él quiere usarme. ¿Estamos de acuerdo, amados? Colóquense de pies. Hermano mío, lo que has oído no es la palabra de Luis Sánchez. Lo que has oído es la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es para ti, personal e individualmente. Para que la creas, para que la tomes, para que la hagas tuya. Y le permitas, bajo esa dirección de esa palabra, al Espíritu Santo tomar el lugar que le corresponde en tu vida. Cierra tus ojos y habla con el Espíritu de Dios. Con ese Espíritu que Dios te ha dado, el Espíritu suyo, el Espíritu de Jesucristo. El mismo Espíritu que estuvo en el Mesías. El mismo Espíritu que Dios ha derramado en tu vida. Es el mismo Espíritu Santo que transforma tu manera de pensar, tu manera de vivir. Es el mismo Espíritu de Dios que ha venido para guiarte por el camino de la verdad, por el camino estrecho, por el camino de las dificultades, de las luchas, de las pruebas y de las tentaciones. Pero también te ha establecido aquí para que seas luz, para que seas sal, para que seas testimonio, para que Jesucristo se vea a través de ti, que ese carácter manifieste el carácter de Cristo, que esa conducta implique totalmente la conducta de Jesucristo en tu vida, que tú eres una nueva creación de Dios, que el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida está en ti, engendrando vida, llenándote de vida abundante en Cristo Jesús. Reconoce como David tus pecados y ven al único que puede salvarte. Ven al Padre en Cristo y deja que el Espíritu Santo controle, llene, guíe, satisfaga tu vida. Que Él te llene y te atraiga a Él, a su amor como Padre bueno y tierno y santo por medio de su Espíritu. Hazlo ahora, habla con el Señor, ríndete ahora. Y que este sea el punto de partida y que esta semana sea una semana en la que tú no te apartarás, en la que tú aprenderás a conocer y oír la voz de Dios, la voz del Espíritu por la palabra y por las diferentes formas como Él quiere hablarte. Que tu corazón no estará endurecido, sino sensible, que tú mismo te sorprenderás de cómo caerás cada mañana y en cada momento en la presencia de Dios.
y que tú desees glorificarlo en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde tú te muevas, cual sea tu entorno. Allí el deseo, el ardiente deseo de tu corazón, increíblemente, pero sobre forma sobrenatural, se esté manifestando esa presencia del Espíritu de Dios en tu vida. Canta esta canción como una oración y preséntate ante el Señor. Este es mi deseo, honrarte a ti. Y que honremos tu palabra también, Señor. Con todo mi Con todo nuestro ser, en la llenura de tu Espíritu.